in yuan. You have the Saudis, or not the Saudis, but the Chinese that have established these gold exchanges, one in Riyadh and the other in Hong Kong, one with renminbi and so forth. I see the world in the future, and I don't know how long this takes, if it's a year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, but I see a split occurring where one half of the world is going to fall in line with this thing we call BRICS, you know, Brazil, Russia, India, China, Saudi Arabia. And I think they'll have as many as 100 nation states aligned with them in a new financial system that is divorced from us. And we, and whoever is with us, some Europeans, I imagine, maybe the Japanese, perhaps some Latin American countries, I don't know. But I think we will then move into a system where it is not simply our fiat currency. We're going to look for things that we can back our currency with. But I also think there may be a role there for digital currency that is a little different from what we're imagining. And I don't think it's state-sponsored or state-owned, but independent of the central banks. In other words, we're going to move away from the system we have now, which is, faith in the dollar, in the great institutions and so forth, which is eroding pretty rapidly, let's face it. And I think the other side is going to be very heavy on gold, primarily, but also perhaps some other commodities. I don't know what else they would include. So there'll be two hemispheres, if you will, in a monetary or financial sense. I don't know all the details, but that's kind of what I see as a split. And we're not going to like it, but we brought it on ourselves. You can't bully people in the financial system relentlessly the way we have. We've talked about weaponization of the dollar, and everybody laughs, well, it's the dollar, you know. People have had it with us. The world is sick of Washington, D.C. El coronel describe exactamente lo que es una divisa digital, no estatal, independiente del Banco Central, usada para el comercio internacional transparente auditable, y eso no es el dólar digital y no es el yuan digital. Es el ESDR del Fondo Monetario Internacional, un activo puente supranacional, el mecanismo de liquidación post-dólar. Y si unes la desdolarización con el control de materias primas, la crisis en México, las tensiones en China y la plata como recurso estratégico, sabiendo que necesitamos una nueva capa de liquidación global, el rompecabezas empieza a encajar. Y es que, de nuevo, para saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro, tenemos que irnos al pasado. Hay una serie de paralelismos históricos, y es que en 1934 Estados Unidos aprobó The Silver Purchase Act. ¿Qué produjo esto? Produjo una extracción masiva de plata desde China hacia Estados Unidos. Y esto provocó el colapso del sistema monetario chino, una depresión económica brutal y la desestabilización interna de este país. Ventaja estratégica que Estados Unidos aprovechó. Fue literalmente una guerra financiera disfrazada de ley monetaria. Y ahora observa los paralelismos. En 1934 Estados Unidos extrae la plata de China. China entra en depresión. Pero en el año 2025-2026 China controla las materias primas. Estados Unidos depende de México para la plata y la gran mayoría de lo que se procesa ocurre en China. A ello hay que sumar la crisis del fentanilo, que es el equivalente de un opio moderno, y es un buen momento para recordar que durante la guerra del opio Inglaterra destruyó China desde dentro, introduciendo adicciones masivas en la población. ¿Te suena esto de algo? Ahora China está devolviendo la jugada usando la plata, usando la dependencia, usando el fentanilo, usando drogas sintéticas, usando el control de cadenas de suministro, y la historia siempre rima. Y ahora lo estamos viendo en tiempo real. La pregunta eterna ¿es el reseteo monetario un evento aislado o es un proceso? Y la respuesta es que es un proceso que desemboca en un evento concreto. Ambas cosas a la vez. Y los síntomas ya los conocemos. Todo el mundo está mirando el precio de XRP y en realidad lo que tienes que mirar es lo que ocurre alrededor para que se produzca ese reinicio monetario. Y en las etapas previas a un conflicto global siempre ocurre lo mismo. Primero se mueve el oro, después la plata, después el uranio, después el cobre, después el aluminio aeroespacial, el níquel, luego los explosivos como el nitrato de amonio y por último el petróleo. Siempre hay consenso entre los países para mantener de forma artificial el precio del petróleo lo más bajo posible porque eso produce una buena actividad económica a nivel global en términos generales. Mientras el petróleo se mantiene bajo hay estabilidad. Cuando sube es que el sistema ya no se puede contener. Así que lo que tenemos que mirar es qué ocurre con el precio del petróleo. Y estamos empezando a ver ese movimiento. ¿Cuál es la conclusión? Nada de esto es
casual. El sistema, desde mi punto de vista, ya ha sido decidido. Ya sabéis que pienso que Ripple es una extensión de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Quizá Strategy también. Y por eso es tan importante prestar atención a lo que dicen los militares retirados de Estados Unidos, porque tienen acceso a información que desde mi punto de vista es muchísimo más relevante que la que te pueda dar cualquier tipo de asesor financiero que está preocupado más en las comisiones que en generar rentabilidades. Lo que escucharás en las noticias dentro de 1, 2 o 5 años, o quizá meses, no será el día en que se decidió el nuevo sistema financiero, será simplemente el día en el que lo anunciaron. Ripple, XRP, DLT, ESDR, pagos instantáneos, esto no es un experimento, es la infraestructura de un mundo donde el dólar deja de ser el centro, los recursos críticos son armas geopolíticas, la liquidez es digital y la transparencia es obligatoria. Las divisas nacionales pierden relevancia, la plata y el oro vuelven como garantizadores de la confianza y los activos digitales funcionan como mecanismo de liquidación internacional. El coronel McGregor lo describió sin saberlo y reconociendo él mismo que no sabía exactamente los detalles de esa transición. Pero sí que escribió una divisa digital independiente de los bancos centrales. El Fondo Monetario Internacional lo ha dicho en múltiples documentos, un ESDR digital para el comercio global, es decir, XRP. Es el activo con mayor potencial para funcionar como rail de liquidación dentro de ese sistema. No porque lo diga yo, sino porque todo apunta al mismo destino. La historia no está repitiéndose, está acelerándose. China, México, La Plata, el opio moderno, la desdolarización, no son eventos aislados, son capítulos de un mismo libro. Y cuando llegue el anuncio oficial del nuevo sistema financiero global, no será el comienzo, será simplemente la confirmación. Si estás viendo este vídeo, no estás entrando tarde, estás entrando temprano, pero solo si entiendes que la transición ya comenzó. De hecho, ya fue decidida y simplemente estamos viendo cómo se anuncia al público, cómo se desarrollan los acontecimientos de cara al público. Y XRP será uno de los mecanismos, el principal, el central, del nuevo sistema que viene. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto, la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XC, HX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero, basado entre otras muchísimas cosas en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, donde la singularidad económica provoca el desacople del crecimiento del mercado laboral del crecimiento del PIB. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.